Amados, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Ahora los veo. Bien, gracias. Bueno, le damos gracias al Señor por permitirnos una vez más poder compartir su poderosa y hermosa palabra del Señor. Ustedes saben la importancia que debemos darle a su palabra. La palabra de Dios no es al azar. La palabra del Señor no está escrita por coincidencias. La palabra del Señor está hecha con propósito y todas las cosas que se escribieron tienen propósito. Y es aquí el trabajo de cada uno de nosotros, es que esa palabra que se escribió para nosotros también se cumpla con un propósito y haga de nosotros hombres con propósitos, mujeres con propósito. Yo hoy quiero compartirles este mensaje que es algo que el Señor, yo tenía preparado otro mensaje, pero luego el Señor me ministró en la tarde y me dio este mensaje y wow, uno dice, nada es al azar, nada de lo que está escrito es por coincidencias, todo tiene un plan, todo tiene algo perfecto que proviene de Dios, la perfección es de Dios. Así que espero que los que están conectados estén conectados no tan solamente con sus oídos naturales, sino que también empiecen a entender lo que significa recibir una palabra en el Espíritu. ¿Sabe usted por qué hoy día las iglesias se llenan? Porque el mensaje que se entrega va a tus emociones. Y son mensajes que llegan y te hacen sentir muy bien emocionalmente, pero no cambian nada, no transforman nada, siguen siendo las mismas personas de siempre. No hay algo nuevo, no hay una revelación, no hay algo que el Señor haya hecho. Y por eso hoy día yo les quiero enseñar que bíblicamente el mensaje no puede ir a las emociones, el mensaje tiene que ir al espíritu. ¿Sabes por qué? Porque Dios es espíritu. Y Dios no se va a relacionar con los que están en la carne, Dios no se va a relacionar con los que están en el alma. Recuerde que somos tres en uno. Dios se relaciona en el espíritu. Y el espíritu le da instrucción a tu mente cuando tú has elevado tu nivel espiritual y tu vida emocional la has bajado. Hoy día el título de hoy se llama Aceite Fresco, porque cuando el Señor hoy día cambiaba mis planes de la palabra, me hacía entender que la palabra es, tiene, no tiene casualidades, sino que tiene un plan perfecto, tiene una enseñanza eterna. Esta enseñanza de hoy nos permite a nosotros poder en algún momento de nuestra vida disfrutar del paraíso de Dios, disfrutar de la vida eterna de Dios, si tú logras entenderlo. ¿Quién está ahí? ¿Quién puede leer Mateo 25 sobre las 10 vírgenes? ¿Quién quiere leer Mateo 25? ¿Quién está ahí? ¿Quién quiere sacar la voz? ¿Por qué Dios habla de las vírgenes sensatas e insensatas? ¿Qué es lo común que hay en esa parábola? Es el aceite, es el aceite. Por eso si alguien quiere leer, si alguien está por ahí que quiera leer, si no lo leo yo, bueno, voy a leer. Dice, parábola de las 10 vírgenes. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante, será igual a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran imprudentes, insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite,
Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de nuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a buscar aceite a las que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondió: de cierto os digo, no las conozco. Velad, porque porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué es lo común? ¿Qué es lo que faltó? ¿Qué es lo era importante? La lámpara y el aceite. Y por eso hoy te quiero hablar del aceite fresco, porque la palabra del Señor no está escrita, y te lo vuelvo a repetir, al azar. La palabra del Señor desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene sentido. Está todo relacionado. Mira, mira lo que dice Levíticos capítulo 24, versículo 1 al 4. Dice: y el Señor le dijo a Moisés: ordena al pueblo de Israel que traiga aceite puro de olivas, prensadas, para el alumbrado, y así mantener las lámparas continuamente encendidas, y las lámparas del candelabro que están en el tabernáculo, frente a la cortina interior que protege el arca del pacto. Aarón debe mantener las lámparas encendidas en la presencia del Señor toda la noche. Esta es una ley perpetua, que no se te olvide esto, perpetuo, para el pueblo, para el pueblo, que se cumplirá de generación en generación. Aarón y los sacerdotes se ocuparán de las lámparas que están en el candelabro de oro puro, a fin de que ardan continuamente en la presencia del Señor. Ustedes saben que hay muchos ministerios que han interpretado la palabra a su conveniencia, han interpretado el mensaje a la comodidad del hombre para no incomodar. Y ahí está el gran pecado de hoy de la iglesia, que hoy día la iglesia está para servirles, cuando la palabra del Señor nos enseña que la iglesia es para que nosotros vayamos a ser transformados. Las iglesias hoy día entretienen y no cambian, no dan con un mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje puede ser agresivo, el mensaje puede provocar ofensas. Y esto es lo que está aconteciendo hoy. Por eso, cuando usted nos asombre, cuando usted sea testigo de que muchas iglesias van a hablar a favor de la marca, usted nos asombre cuando muchos cristianos a usted lo van a criticar porque usted no se va a querer marcar. ¿Por qué? Porque nunca entendieron la vida espiritual, nunca entendieron el mensaje en el espíritu. Siempre lo han entendido para la carne, para las emociones. Y por eso me quiero centrar en esto que es tan importante, que, que las lámparas deben estar encendidas. Esto tiene mucha simbología, esto habla mucho
de la iglesia. Esto habla mucho de nosotros. Cuán importante es para Dios que tú tengas una lámpara, pero una lámpara que no alumbra, no molesta. Una lámpara que solamente adorno, no molesta, no incomoda a nada ni a nadie. Cuando una lámpara es encendida, atrae, atrae los bichos, atrae muchas cosas, incomoda muchas veces. Y para nosotros como cristianos es más beneficioso que tengamos lámparas con aceite encendidas. Por eso las lámparas deben permanecer encendidas, continuamente encendidas, en la presencia del Señor, en el tabernáculo. Las lámparas deben estar encendidas en la presencia del Señor. Esta es una ley perpetua. Esto no se acaba ahora. Esto es hasta el último. Tu lámpara debe estar encendida porque es una ley. Es una ley establecida por el Señor. ¿Y sabes cuánta gente dejó de no someterse a la ley de Dios, a las obligaciones de Dios? Y hoy día el gran pecado de las iglesias, de los cristianos, es que dejaron de seguir los patrones que Dios estableció en su palabra y empezaron a tergiversar la palabra del Señor, empezaron a acomodarla, empezaron a normalizar muchos actos. ¿Sabes cuánta gente conozco que convive con el pecado y con Dios y creen que eso es normal? ¿Sabes cuánta gente convive con sus pasiones desordenadas, con sus faltas de perdón, con su odio, con su ira y con tantas cosas, con sus mentiras, y están en las iglesias? Y aprendieron a convivir, a coexistir con Dios en su mente, en su vida, en su carne, y creen esa verdad. Y esa verdad no es verdad, es mentira. Dice la palabra, no olvidéis las maquinaciones del enemigo. Y el enemigo ha creado estas frases. La frase es que Dios conoce mi corazón. Dios sabe que lo amo. Si yo tengo fe, el Señor no desecha a nadie. La salvación no se pierde. Y empezaron miles de frases para acomodar tu vida almática. Y mira lo que dice la parábola, la semejanza del reino. El reino es quienes van a entrar a la boda, quienes van a ser arrebatados, quienes van a ir al reino, a quien no se le va a cerrar la puerta, aquellos que somos sensatos, aquellos que no tan solo llevamos una lámpara, sino que esa lámpara está encendida y que tenemos aceite suficiente para no tan solo alumbrar nuestra vida, sino que alumbrar la vida de otros. Eso no lo olvides. Mira, el pecado apaga. El pecado no te deja encenderte. El pecado te hace solo ser una lámpara, pero que no alumbra. Hay muchos que dejaron esta ley. Muchos han dejado esta ley. Muchos empezaron a bajar a Dios a su nivel intelectual. Muchos bajaron a Dios a su entendimiento. Es que yo lo entiendo así. Es que yo creo que es así. Y si entramos en otro nivel más religioso, recuerden que los discípulos le dijeron a Jesús, echamos fuera demonios en tu nombre, profetizamos en tu nombre. Y Jesús dijo, no los conozco. Alejaos de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, ¿cómo conocemos a un cristiano? No por lo que predica, no por lo que dice, sino que por sus frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Son los frutos del Espíritu Santo. Paz, amor, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, manifestados, hechos vida.
Por eso muchas veces no hay presencia. Por eso muchas veces no hay luz. Porque no lo has hecho esto perpetuamente. No lo has llevado de generación en generación. No eres un sacerdote que se ocupa de que las lámparas estén con aceite y que ardas continuamente en la presencia del Señor. Muchos viven equivocados. Muchos viven en sus creencias. Esto yo lo veo siempre. El aceite es importante. El aceite es valioso. Mira, otra versión dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que traigan para alumbrado aceite puro de oliva. Que traigan. Tienen que llevar a la presencia. Tú tienes que ir a Dios, al tabernáculo, a la presencia del Señor llevando aceite. Dice puro de olivas, machacado, para hacer arder las lámparas continuamente. ¿Sabes que Dios nunca va a encender algo que esté vacío? Dios nunca va a poner aceite en tu vida porque a Dios se le ocurrió no. ¿Sabes por qué? Porque te voy a enseñar que tú y yo estamos hechos para fabricar el aceite del Señor. Tú y yo podemos ser los sensatos o los insensatos para Dios. Tú y yo somos como las aceitunas. La aceituna no puede encenderse. La aceituna no puede arder. La aceituna tiene menos valor que el aceite, que es más caro. Es el aceite que la aceituna. ¿Por qué? Porque la aceituna debe ser machacada. La aceituna debe ser molida. La aceituna debe ser meterse a la prensa para extraer lo mejor. Y eso se llama proceso. Eso se llama proceso. Por eso alguien que no porta aceite es porque no se ha dejado procesar por Dios. Alguien que no arde en la presencia del Señor es porque solamente ha sido aceituna y no ha querido entrar a la prensa del Señor. No ha querido entrar a ser machacados por el Señor. No quieren arder. No dejes de ir a la prensa. Hay muchos que se escabullen. Como les decía, ¿usted cree en las coincidencias? No. La palabra de Dios no tiene coincidencias. La palabra de Dios fue escrita e inspirada por Dios. Por lo tanto, ese Dios que nosotros predicamos sabemos que es un Dios eterno, perfecto. Él es el alfa y la omega. Él es el Señor de señores. Él es el justo, Él es el perfecto. Él sabe todo lo que escribió desde principio a fin. Ahora a ti y a mí nos queda descubrir lo que el Señor escribió, a entender, a comprender lo que está escrito. Por eso en la palabra no hay coincidencias, en la palabra hay un plan perfecto para ti y para mí. En la palabra hay un propósito para ti y para mí. Y por eso hoy te quiero ministrar, no a tus emociones. Por eso esta hora, en este momento, dile al Espíritu Santo que el Espíritu Santo lo dejó el Señor para ayudarnos. Y despierta mi hombre espiritual. Despierta la mujer espiritual. Que esta palabra sea sembrada no en la emoción de mi alma, no en mi carne,
No me quiero sentir bien, no me quiero ser transformado, que necesito ir a la prensa del Señor, necesito ser machacada, necesito que el Señor saque lo que Él vio en mí, que el Señor saque lo que Él regaló a mi vida. Necesito que el Señor en la prensa exprima y dé a conocer y saque a la luz ese aceite que necesito y que otros necesitan. Y por causa de no evadir la prensa, por causa de no evadir el que Dios me machacara, el que Dios me procesara, puedo llevar ese aceite a otros. Vuélvete sensato. Dios va a extraer el aceite fresco que necesitas. Dios va a extraer eso que a lo mejor ni siquiera sabes que Dios te dio. Ni siquiera sabes el propósito y el plan que Dios tiene contigo. Pero por cuántos años has evitado la prensa de Dios, el Getsemaní de Dios. ¿Ustedes creen que es casualidad de que sus últimas horas el Señor haya ido a orar a ese monte, al monte de Getsemaní, donde fue sudor de sangre, dice su palabra, donde su carne habló, donde le dijo al Padre, no quiero ir a pagar el precio del pecado de otros? ¿Ustedes creen que es casualidad? ¿Ustedes creen que esa localidad, ese lugar, el monte de Getsemaní, que significa prensa, es casualidad? ¿Ustedes creen que Dios los cogió al azar? No, esta es la palabra revelada. Esta es la palabra que el Señor quiere que tú comprendas, que entiendas. No, no le quiero hablar tan solamente a tu mente, no le quiero hablar tan solamente a tu entendimiento, le quiero hablar a tu espíritu, a tu espíritu, para que dejes de ser solo lámpara y empieces a aportar lo que necesitas para ser encendido. Para ser encendido debes portar aceite. Para ser encendido debes portar aceite. Y alguien que porta aceite es porque pasó por la prensa. El que porta aceite es porque se fue y dejó de ser aceituna y el Señor lo molió, lo machacó y sacó lo mejor. El aceite debe arder. Esto es lo que el Señor hoy día me ministraba. ¿Sabes qué? Lo que significa arder es pasión. Es pasión. Que todo se basa en Cristo. Que no dejas de hablar de lo hermoso que Él es. No dejas de hablar de su amor. No, no, no dejas de hablar del propósito. No, no, no buscas agradarle a la gente, sino que buscas agradarle a Dios, aunque te critiquen, aunque te cuestionen, aunque te juzguen. Se los digo yo por experiencia, que créanme que lo que más recibo en la vida es crítica, pero sigo ardiendo, sigo apasionado por el Señor y todos los que me conocen saben que lo que voy a hablar siempre va a ser de reino. Usted jamás me va a escuchar a mí derrotado. ¿Sabes por qué? Porque me voy a su palabra y su palabra dice, diga el débil, fuerte soy.
Así que el que ha sido machacado, prensado, va a hablar de su palabra, va a hablar del reino. Por eso para ser encendido debes portar aceite. Y para que arda tu aceite debes ser apasionado por el Señor. Una vez que estés ardiendo, lo que hace que el aceite empiece a dar luz es el ardor. Es cuando ardes, empiezas a dar luz y el aceite trae luz. Empieza a alumbrar lugares que nunca antes lo habías visto con luz, interiormente y exteriormente. Y un buen aceite, un aceite que ha sido bien procesado, un aceite que no se saltó el proceso del Señor, un buen aceite que no fue a medias, sino que dejó que el proceso de Dios terminara, culminara y que el Señor te diga, aprobado, aprobado. ¿Sabes lo que trae un buen aceite? Una buena fragancia. Usted sabe que hay aceites rancios, aceites malos, aceites que no tienen buen aroma ni buen sabor. ¿Usted sabe eso? ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque algo falló en el proceso. Algo falló en el proceso. Por eso usted tiene que aprender a diferenciarse en los procesos. No todos los procesos son buenos, no todos los procesos la gente sale aprobada, no todos los procesos traen bendición. Y para eso usted tiene que conocer la palabra del Señor. Las lámparas del tabernáculo del cual Dios habla que el pueblo tenía que traer su aceite machacado, prensado, que tenía que ser un aceite que no se haya saltado el proceso. Para que las lámparas del tabernáculo fueran encendidas, debían ser limpiadas todos los días para que la luz no dejara de brillar. Así que si usted ha tenido experiencias con el Señor, eso fue ayer. Hoy tienes que limpiar tu vida y nuevamente cargarte con aceite todos los días. Es una ley por generación y generación. Cargar tu vida con aceite para que la luz no deje de brillar. Porque la suciedad que entra en las lámparas no va a dejar brillar la luz. Por eso es importante limpiarnos. Por eso es importante limpiar nuestros pensamientos, nuestra mente. Es importante. Es importante cada día limpiarse de toda la ofensa, de todas las faltas de perdón, de todo lo malo del pasado. Usted tiene que saberlo. Por eso no debemos ignorar las escrituras. Las aceitunas, se lo vuelvo a repetir, no sirve para dar aceite por sí sola, sino que debe ser procesada para dar un buen aceite o un mal aceite si el proceso fue intervenido. ¿Sabes cuánta gente conozco que el Señor les metió en el proceso y terminaron abortando? Fueron como el pueblo de Israel, que Dios los sacó de la esclavitud. Así como muchos viven esclavos del pecado, esclavos de los problemas, esclavos de las crisis, esclavos de los dolores, de las angustias, esclavos de la enfermedad, esclavos de la economía, esclavos de tantas cosas. Así el Señor libera. Pero para salir de esa esclavitud, Dios te va a meter a un proceso.
Entonces muchos cristianos quieren la palabra mágica. Muchos quieren que venga el ángel y te cambie tu vida, tu panorama, tu escenario. Y muchos desean que los otros sean cambiados, menos tú. Eso con Dios no funciona. Por eso hay muchos cristianos que aún no tienen valor. ¿Por qué? Porque no se les ha sacado, no ha sido extraído el potencial que depositó en tu espíritu, no en tu carne, no en tu intelecto, no en tus emociones. Hay algo guardado, hay algo que debe ser descubierto, pero es en el espíritu. Pero muchos no dejan que el Señor haga la obra perfecta, completa. Hay muchos que no quieren. ¿Por qué? Porque el proceso es complejo, el proceso es difícil, el proceso a veces no te deja ver el futuro porque estás ahí procesado. Es doloroso. Es como Jesús en la prensa, en el Getsemaní. Estaba confundido, el Hijo de Dios que había caminado sobre las aguas, que había resucitado muertos, que había sanado a cientos de personas. Hay cosas, dice la palabra, que hay cosas que Jesús hizo que no están escritas. Ese Jesús que hizo cosas extraordinarias, que hizo milagros de multiplicación, que hizo milagros sorprendentes. Ese Jesús no fue eximido de la prensa, no fue eximido del proceso. Así que nunca se te olvide que va a haber un monte para ti y se llama prensa, se llama Gestemaní, se llama donde tienes que ser machacado, machacado. ¿Por qué? Porque nosotros imitamos los pasos de Cristo. Ser imitador de mí, dijo el apóstol Pablo, como yo de Cristo. El que toma su cruz y me sigue, el que no quiere no puede ir detrás de mí. El que no quiere no es hijo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir a esa prensa. Tenemos que ir a ser machacados por el proceso que el Señor nos mete. No conocemos el proceso. No conocemos el proceso. A veces conocemos el propósito, pero en el proceso que Dios nos va a meter no lo sabemos muchas veces. Es inesperado, es desconcertante. Es donde muchas veces sale el por qué yo, por qué me veo envuelto en esta situación. Nunca pensé que iba a vivir esto, nunca pensé que iba a estar pasando por esta situación. Ese es el proceso. Y en el proceso te hace ser autocrítico, radical, cruel de ti mismo. El proceso te hace anhelar lo que otros tienen, empiezas a valorar cosas que antes no valorabas. Dios revela el destino, Dios revela el propósito en el proceso, pero Dios no te revela cómo va a ser su proceso en tu vida. No lo hace hasta cuando estás ahí. El pueblo de Israel nunca se imaginó que iban a pasar 40 años en un desierto cuando la trayectoria no era más de 12 días. Nunca se imaginaron. Nunca se imaginaron que iban a vivir su alimento iba a ser de maná. Nunca se imaginaron que con ellos iba a caminar una columna de fuego.
Nunca se imaginaron cuál iba a ser su proceso, del cual ninguno llegó, solamente los que le creían al Señor. Y según tu proceso, según tu buen proceso, aumentará tu valor. Por eso dale valor a tu vida, dale valor a tu vida. Pero muchos no lo pueden decir. Muchos no pueden decir cuánto cuesta tu vida espiritual. Muchos han transado su vida espiritual. Muchos han dejado de servir. Hay muchos que han dejado de creer. Hay muchos que han dejado de obedecer. ¿Sabes por qué? Porque no le dieron valor al proceso. Porque no le dieron valor a la prensa. No le dieron valor cuando estaba el Señor machacándote, porque era necesario para sacar lo que Él depositó en tu vida. Él tenía que romper áreas de tu vida, tenía que quebrarte en dos para sacar lo preciado, así como se rompe una roca para sacar el oro, así como se rompe una roca para sacar piedras preciosas. Así el Señor es necesario que nos rompa, que nos haga pasar por situaciones que jamás pensamos que íbamos a vivir, que iban a suceder en nuestra vida. Pero como nos dolió, como no nos gustó, no terminamos el proceso. Y nuestro aceite se volvió rancio. Nuestro aceite no tiene las condiciones para arder. Nuestro aceite no tiene buen aroma. No representa, no refleja el proceso de Dios en tu vida. Por eso yo sé cuando alguien huele bien. ¿Por qué? Porque es la honra que el Señor le da que dejaste que el Señor te procesara, aunque te doliera, aunque tenías ganas de morir, aunque estabas por el suelo, aunque no habían sueños ni expectativas, aunque había muerto todas, muchas áreas de tu vida. Le dijiste, aquí estoy. Así como Jesús en el monte. Le dijo, Señor, no quiero, Señor, me duele, Señor, ¿por qué tengo que hacerlo? Y terminó diciendo que se haga tu voluntad, Padre. Y cuando el Señor nos mete la prensa, el Señor está esperando que seamos como su hijo, que le digamos que se haga tu voluntad. Yo tengo un carácter y lo que yo no quería hacer en mi vida era pastor. No quería por nada. Pero el proceso, en ese proceso que me mató muchas veces, terminé diciéndole, Señor, que se haga tu voluntad. Y aquí estoy, 10 años de pastor, 10 años que no he terminado mi proceso, 10 años que sigo en la prensa muchas veces, 10 años donde sigo siendo machacado por el Señor, porque sé que el Señor sigue encontrando cosas en mi vida que Él puso desde mi abuela, desde mi madre, de la tercera generación. Promesas. Muchos quieren que las promesas del Señor se cumplan así mágicamente. No, no, para que las promesas del Señor se cumplan, el Señor tiene que ir a buscarlas dentro de ti. Pero para eso tienes que ser partido, para eso tienes que ser machacado, así como dice su palabra. Y cuando tú sabes que fuiste aprobado en el proceso, cuando tú sabes que no tan solo eres lámpara, sino que alumbras. Y cuando tú sabes que no tan solo ardes y alumbras, sino que das buen aroma y que al Señor le agrada, ocurren milagros, ocurre su presencia. El Señor se derrama con bendición, se derrama en amor, en misericordia. Este sábado estaba en la casa de mi primo con su hijo, con su familia, y teníamos una fogata.
cayó esa presencia del Señor. Esa presencia que lo inunda todo en todo. Cuando tú eres, ardes en la presencia, cuando hay aceite que arde, trae liberación, trae luz, desaloja las tinieblas de tu vida. Hay confesión de pecado, hay arrepentimiento, hay luz, hay camino, hay trayectoria. Y el Señor viene y ministra, el Señor lava vestiduras, el Señor responde al clamor. Para todos los que somos ministrados. Y yo me quedo con esa noche, esa presencia que fue tan potente. Mientras ellos eran ministrados, yo veía a Jesús paseándose con sus vestiduras. Para mí Dios no es ajeno. Y hay algo que el Señor, mientras caía su fuego, caía su presencia, el Señor algo a mí me mostraba. Y me mostraba esto. Me mostraba que había sido procesado en su prensa. Y por eso podía compartir reino, por eso podía compartir de su presencia, por eso podía alumbrar. ¿Por qué? Porque había sido machacado, molido, había pasado por el proceso de Dios. Todos fuimos ministrados y eso no tiene precio. Eso es un regalo del Señor. Por eso no paramos de matar nuestra carne. ¿Cuánto han seguido el ayuno? ¿Cuántos siguen practicando el ayuno? Empiecen a hacerlo. Es necesario. ¿Sabes por qué? Porque cuando ayunamos, tomamos la autoridad sobre la carne y le decimos a la carne que no tiene autoridad sobre mí. Cuando ayunamos, mi cuerpo se debilita, pero mi espíritu se fortalece. ¿Quieres ser un hombre espiritual? ¿Quieres ser una mujer espiritual? ¿Quieres ser un hombre y una mujer que lleva la luz en tu hogar? Que arde, que hay fragancia de él, que hay poder, que hay gloria, que no le temes a la oscuridad porque estás en luz. Para eso, deja de esquivar la prensa del Señor. Si hoy día estás en el monte de Getsemaní lamentándote, es necesario que salgas de ahí. ¿Cómo vas a salir de ahí cuando le digas al Señor que se haga su voluntad, no la mía? Y perdóname por todo lo que vomité, y perdóname por todo lo que me justifiqué, y perdóname por todos los argumentos que levanté para no entrar en tu proceso, para no ir a la cruz cuando terminan todas estas cosas. Cuando tú le dices al Señor, heme aquí, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras. Que se haga tu voluntad y no la mía. Ahí terminan tus males, ahí terminan tus pobrezas, ahí termina tu voluntad, ahí termina todo lo que has acarreado por años. Ahí termina. Esta palabra es del Espíritu Santo para tu vida, que te quiere liberar de tu carga, que te quiere liberar de tu opresión, que te quiere liberar de toda la carga que has vivido. Y su palabra dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Dile esto al Señor. Padre, que se haga tu voluntad en mi vida. Es tiempo, iglesia. Ayuna, ayuna, para que dejes de oír tu carne, para que dejes de oír tus emociones. En la medida que empezamos a dar, vamos a poder entender cosas de reino. Porque hay personas que no pueden procesar lo que Dios quiere hacer con ellos. Hay personas que no lo entienden. Aunque venga el apóstol Pablo y se siente a explicarle con toda la sabiduría que él poseía, no lo van a entender. ¿Sabes por qué? El Espíritu Santo tiene propósito para nuestra vida.
El primero es glorificar a Cristo en tu vida. Segundo, es disciplinar a ese hombre exterior. El Espíritu Santo es el que te empieza a decir, no, no hagas esto, ya, no sigas viviendo de esta manera, ya no sigas faltándole el respeto a Dios. Empieza a hablar verdad en tu vida, empieza a traer orden a tu vida, empieza a traer disciplina en tu vida. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Pero Él no lo hace por ti, sino que Él te dice lo que tienes que hacer. Así como el pastor hoy día predica a través del Espíritu Santo, es lo que Dios está diciendo para tu vida. Nada de esto, iglesia. Nada de esto va a quedar al azar. Nada de esto va a ser un accidente en tu vida. Esto tiene plan, esto tiene propósito de Dios para tu vida. Por eso estás conectado hoy para escuchar esta palabra de cambio, de transformación. Que puedes creer en el Señor, que puedes conectarte con el Señor. Pero si no tienes el aceite suficiente, porque no has dejado que Dios procese tu vida, perderás. Y Dios te dirá, no te conozco, porque no fuiste sensato. Por eso el Espíritu Santo viene a disciplinar nuestro hombre exterior, para que luego podamos liberar a ese hombre interior. Este hombre exterior no deja fluir el hombre interior, el exterior, lo que somos, no deja que gobierne nuestro hombre interior. No lo deja. Por eso ayunamos. Por eso buscamos la palabra del Señor. Debemos liberar a ese hombre interior espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios no se va a relacionar con tu carne. Dios no se va a relacionar con tu vida almática, con tus emociones, sentimientos. Él le va a hablar a tu espíritu. Y para entender en tu mente, tú tienes que convertir tu mente a las cosas espirituales. Porque si no, tu mente no puede procesar lo que Dios está hablando. Porque sigue siendo una mente carnal. Porque sigue siendo una mente que está conectada con tu carne, con tus emociones. Y por eso no, muchas veces el Señor te ha hablado y jamás has entendido lo que el Señor te ha hablado. ¿Por qué? Porque no has convertido, no has transformado tu mente. Por eso no puedes procesar lo que Dios está hablando. Por eso hay gente que Dios le habla y no lo entiende, no lo puede procesar. Porque no ha disciplinado, no ha sometido la carne, no ha sometido al hombre exterior, la mujer exterior. Por eso muchos mensajes que la gente le gusta escuchar van al alma y no al espíritu. Porque muchas veces te va hasta enfermar tu carne. Sabes que tu carne va a sobre reaccionar, tus emociones van a sobre reaccionar a la palabra. ¿Para qué? Para que deseches la palabra. No, es que me sentí mal. No, es que no me gustó. Y son puras manifestaciones de la carne. Son manifestaciones espirituales que están ahí en tu vida emocional. Por eso no se convierte. Por eso no tienen nada nuevo. Por eso siempre el mismo discurso. Por eso no pueden llevar la presencia a lugares. Por eso no arden, por eso no son apasionados. ¿Por qué? Porque muchos ignoran la palabra del Señor. No ignoréis la palabra del Señor. Mateo 22-29 dice, y ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. Y eso es lo que pasa en la iglesia. Eso es lo que le pasa a muchos cristianos que viven equivocados, desconociendo las escrituras. Y por eso no pueden acceder al poder de Dios. Porque al poder de Dios no se llega fortuitamente, no se llega por suerte.
Al poder de Dios se accede porque conocemos el proceso del Señor, porque conocemos su palabra, porque conocemos sus promesas y sus promesas salieron a la luz. ¿Por qué? Porque fuiste quebrado, fuiste roto. Oseas capítulo 4 versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desecharon el conocimiento. Yo te desecharé del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mira qué importante esto. Cuando vienen destrucciones, es porque faltó poner en práctica su palabra. Cuando las personas desechan el conocimiento, cuando dicen, ay, va a decir lo mismo, va a predicar lo mismo, y se conectan o van a la iglesia una vez al mes, una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, porque ya sé lo que va a decir, eso es desechar el conocimiento, sin saber que Dios siempre tiene algo nuevo. Imagínense que llevo predicando tantos años. ¿Cuántos mensajes tengo? 500, 600, no sé. ¿Y usted cree que para mí ha sido aburrido alguna vez? Yo me asombro de lo que he leído 10.000 veces, de los veintitantos años que yo de cristiano y las veces que he leído la Biblia de tapa a tapa. Me sigo asombrando de su palabra. Me sigo quebrando en su palabra. Me sigo gozando en su palabra. Aunque sé las letras, aunque sé la frase, aunque sé cómo comienza y cómo termina, pero lo que me da palabra me da, porque está viva. No me la puede dar un libro cualquiera. La palabra es viva, es eficaz, es poderosa. Todo pasará, mas su palabra permanecerá. Entonces depende cómo tú miras, depende cómo tú escuchas, depende cómo tú quieres vivir al Señor en tu vida. Nadie más puede poner algo en tu vida si tú no lo deseas. Los sacerdotes, todos nosotros, que estamos llamados a ser candelabros, que estamos llamados a ser lámpara, que estamos llamados a portar aceite, a arder, a dar luz. Estamos llamados a limpiar las lámparas. Estamos llamados al tabernáculo del Señor, que esté íntegro. Tenemos una responsabilidad que no tiene excusas. Es una obligación, es una ley que no debes olvidar. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Por eso no deseches la palabra. Que no venga ese pensamiento, ese espíritu demoníaco a decirte, no, es que ya sé lo que va a decir, va a hablar del pecado, va a hablar de la muerte, va a hablar del aceite, va a hablar, porque Satanás se burla de los cristianos, pero no se puede burlar de un ungido, no se puede burlar de alguien que vive la palabra del Señor y la hace vida. Él le teme a esas personas, pero él se burla de los cristianos y hace que ustedes se vuelvan burlones cuando empiezan a desechar la palabra del Señor. Por eso siempre llamo a reflexionar, a meditar en su palabra. Proverbio 1:22 dice, ¿hasta cuándo ustedes los necios aborrecen el conocimiento? ¿Hasta cuándo? Es la vida de un cristiano, no es un juego. La vida de un cristiano, mira, queda muy poco tiempo para que todo esto salga a la luz, para que toda esta locura salga a la luz. Queda poco tiempo. Segunda de Timoteo 2:15
Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, no reprobado, aprobado. Aprobado quiere decir que estoy pasando un momento difícil, que el Señor me va a cambiar, me quiere transformar, pero me va a meter al proceso. Y el proceso se llama prensa, se llama donde me va a exprimir, donde me va a machacar. Y tengo que terminar diciéndole, Señor, que siga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Voy a terminar el plan, voy a ir a pagar el precio como tú me mandas. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Qué importante esto. Usar la palabra del Señor para bien. Usar la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Para que no vivas en esclavitud. Para que no vivas en las condenaciones que tiene este mundo. Para que no vivas condenada ni condenado a causa de tus padres, a causa de tus abuelos, a causa de actos y pecados generacionales que nadie ha podido romper, que nadie ha podido hacerte libre. La palabra del Señor corta con maldiciones. La palabra del Señor corta con planes siniestros, diabólicos, que están en tinieblas, en oscuridad. La palabra del Señor te hace libre. La palabra del Señor trae libertad, trae confesión de pecados. Eso hace la palabra de Dios. Por eso es importante que no la ignores. Deja de convivir con el pecado y creer que vives con Dios. Deja de creer que Dios tiene misericordia de tu pecado. Eso es mentira. Dios aborrece el pecado. No pueden convivir. No bajes a Dios a tu nivel intelectual, a tus creencias, a tu conocimiento. No lo bajes porque estás equivocada. Esa es una obra siniestra, diabólica. Y a quién le estás sirviendo es al diablo y no es a Dios. No es suficiente doblar tus rodillas. No es suficiente tirarte de guata. No es suficiente levantar los brazos y llorar, porque eso no te cambia. Lo que te cambia es el proceso. Ahí es donde Dios va a sacar el aceite. El aceite no viene porque ore más, porque ayune más, no. El aceite viene cuando es exprimida, cuando estás en medio de un proceso y le dices, Señor, que se haga tu voluntad. Y ahí va a depender qué aceite, qué calidad de aceite va a tener. Procura que termine tu proceso, que termine y seas aprobada, aprobado, para que tu aceite dé buen aroma, para que tu aceite arda en la presencia del Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor haga que esta palabra se haga vida en ustedes, que esta palabra transforme su ser, que esta palabra pueda ser algo tan potente en tu vida que hoy día mires la vida de una manera distinta y puedas decir, voy a entrar al proceso. Me guste o no me guste, el proceso de la obediencia, que muchos son desobedientes. Voy a entrar al proceso de hacer las cosas que Dios me mandó a hacer, las que habló a mi corazón. Voy a entrar al proceso de cumplir sus normas, sus leyes. Voy a entrar al proceso de dejar de ser ladrón para Dios y le voy a dar lo que Dios manda. Voy a entrar al proceso de dejar el pecado para ser santo. Voy a entrar al proceso donde tiene que moler mi carne, tiene que moler mi vida para ser aprobado por el Señor. ¿Quieres aceite? ¿Quieres aceite? La única forma en que entres a la prensa. Que el Señor les bendiga. Que tengan una linda semana. Muchas bendiciones, iglesia. Los bendigo. Aquí estamos siempre. Bye. Bye, bendiciones.